Es un gusto tener aquí a Diego, que ahorita está haciendo su postdoc con Pedro Solórzano y con Raquel Perales, ahí en Oaxaca. Nos va a exponer algo bastante, bastante bonito que me ha interesado a mí también últimamente. Entonces, Diego, por favor, ahí te los dejo. Gracias. Gracias por la invitación. Pues más o menos el objetivo de esta plática es medio empezar como a mostrarles qué son como los conceptos básicos en el estudio de foliaciones singulares riemannianas. Si hay algo que no entienden, por favor, interrúmpanme, porque pues sé que el público va desde licenciatura hasta investigadores, entonces es bastante heterogéneo, por lo que pues puse como las cosas que creo que son más o menos de conocimiento común, pero puede que alguien no lo conozca o se le haya olvidado, entonces ahí interrumpan. Entonces, lo primero es, ¿cuál es la motivación para el estudio de estos objetos, de las foliaciones singulares? El problema general que motiva utilizar estos objetos es el siguiente. Nos dan una variedad riemanniana y queremos describir su geometría o topología. Esto es en general un problema difícil. Entonces, una idea es intentar romper este problema en piezas más pequeñas. Por ejemplo, partiendo de la subvariedad en subvariedades, para obtener un nuevo espacio topológico o geométrico que tiene menos dimensión, y intentar estudiar el espacio B y la partición con el objetivo de recuperar información sobre nuestra variedad original. Y esto nos lleva naturalmente al estudio de las foliaciones singulares riemannianas. Entonces, los primeros ejemplos, que también fueron como la motivación, utilizando esta idea de partir la variedad, es submersiones riemannianas. Esto es una proyección pi de nuestra variedad M en una variedad riemanniana B con otra métrica H, que localmente se ven como una proyección ortogonal. O sea, no solamente estamos proyectando la variedad, sino también la geometría. Y aquí nuestra partición va a estar dada por las fibras de la proyección. Entonces, esto es como tomar la teoría de haces y ponerle geometría encima. Pero también podemos utilizar isometrías. Por ejemplo, si tenemos un grupo de Lie compacto actuando por isometrías sobre nuestra variedad, podemos definir una partición por las órbitas. Entonces, esta es la órbita, que es básicamente la colección de todos los trasladados. Aquí debería ser P en M. Bueno, estaba acá. Entonces, y este ejemplo ha sido utilizado bastante desde los 70s para recuperar información de la topología y geometría de M. Entonces, ¿vas a hacer algún dibujito para que se vea más bonito? ¿O no vas a hacer dibujitos? Va a haber dibujitos más adelante. Uy, gracias. Entonces, un par de aplicaciones de la teoría de submersiones riemannianas y de acciones de grupos son, por ejemplo, los siguientes. Este es de rigidez topológica. Entonces, este es un teorema de Grove, Gromol y Wilking, que nos está diciendo que si tenemos una variedad riemanniana compacta con curvatura seccional acotada por abajo por 1 y diámetro acotado abajo por pi medios, es o bien homeomorfa a una esfera o localmente isométrica a un espacio simétrico de rango 1. Entonces, es rigidez topológica porque nos está diciendo exactamente quién es el espacio.
la topología. No hay como más opciones. Entonces, no voy a decir cómo se demuestra, pero en la demostración se construyen subversiones riemannianas de una esfera redonda. Aquí redonda quiere decir que está encajada en Rn más k más 1, y esta métrica es la métrica inducida por la métrica euclidiana, y se proyectan sobre alguna variedad riemanniana de dimensión n. Entonces, la prueba consiste en clasificar estas submersiones para k pequeña, y después probar que realmente k solo puede ser menor o igual que 3. Estas submersiones son todas fibraciones de Hopf, que es básicamente pensar la esfera como la esfera unitaria en el plano complejo, y aquí matar por la acción de S1 como los complejos distintos de 0. Okay. ¿Qué son fibraciones de Hopf? Disculpa. Bueno, son básicamente de este tipo. O sea, todo viene de generalizar un ejemplo, que es tomar S3, proyectarlo en S2, y va a tener fibra S1. Aquí es una proyección. Que es como a través de círculos construir toda la 3 esfera. Entonces intentas generalizar esta construcción a dimensiones más altas y te va a quedar justo que es aquí vamos a tener como fibra un círculo, y vamos a estar proyectando sobre ese pene. Entonces, como intentar generar la esfera de dimensión 2n más 1 a través de círculos. Eso es como una fibración de Hopf, más o menos. Ok, gracias. Y es un fibrado no trivial también. Pero, o sea, no solamente son esas, sino también se pueden hacer sobre los cuaterniones, y aquí va a tener fibra S3. Y este es el espacio proyectivo cuaterniónico, que la idea es más o menos la misma para el proyectivo complejo. Tomas los cuaterniónicos de dimensión n y matas por los cuaterniónicos distintos de 0. A ver, gato, sal. Ok, pero entonces eso fue con submersiones riemannianas, pero también se pueden utilizar acciones para construir nuevos ejemplos explícitos. Entonces, este es como un ejemplo particular. Existen muchos teoremas de este tipo. Entonces, yo y Fernando Galás García demostramos que para cada entero mayor o igual que el 4, las siguientes sumas conexas, S2 cruz S3, K-3 copias de esto, suma conexa, estos espacios donde S2 cruz S3 tilde es el as no trivial con fibra S3. Solamente hay dos ases sobre S2 con fibra S3, el trivial y el no trivial. Aquí estos espacios, y aquí estos espacios, y aquí representa igual unas no trivial sobre S2 con fibra S4. Entonces, todos estos espacios admiten una métrica de curvatura de Ricci positiva invariante bajo la acción de un círculo, en el caso de dimensión 5, que son estos dos, o una acción de T2 para el caso de dimensión 6, que son estos dos. Entonces, la idea es utilizar acciones para levantar métricas con curvatura de Ricci positiva en variedades de dimensión 4 al espacio total de un as principal, y aquí es donde entra la idea de acción de grupo.
Entonces, esos son como todos los ejemplos que quiero ver de aplicaciones. Entonces, ahora sí vamos a entrar a definiciones y dibujitos. Entonces, ¿qué son foliaciones singulares riemannianas? Entonces, una foliación singular riemanniana sobre una variedad riemanniana, generalmente compacta, es una partición en subvariedades conexas, llamadas hojas, tales que son subvariedades encajadas y satisfacen que existe una familia de campos vectoriales que genera el espacio tangente. Esta es una condición de suavidad, para que cuando nos vayamos moviendo de una hoja a otra, nuestro cambio sea diferenciable. Y la parte geométrica es que si tenemos una geodésica de M que empieza perpendicular a una hoja, entonces va a ser perpendicular a todas las hojas que intersecta. Entonces, lo importante es que la dimensión de las hojas no es en general constante. Puede ir variando de hoja a hoja. Entonces, los primeros ejemplos, que son los que no queremos considerar porque son los triviales, son la foliación donde no partimos la variedad para nada, solo tenemos una hoja, que es M, y la foliación donde partimos demasiado, donde nuestra hoja va a ser solamente un punto. Entonces, estas realmente no nos están ayudando con esta idea de descomponer el espacio en espacios más sencillos para obtener un espacio de dimensión menor. Y por último, un grupo de Lie actuando por isometrías genera una foliación singular riemanniana, que son un caso muy particular, son llamadas homogéneas, y esto viene del hecho de que una órbita va a tener una estructura homogénea. Entonces va a ser homeomorfo al grupo, y matamos aquí por el estabilizador o la isotropía de G en el punto. Entonces, ahora sí, este es el primer ejemplo explícito de una foliación singular riemanniana. Aquí nuestras hojas son círculos, son los círculos meridionales, creo, que son los que son perpendiculares, paralelos al ecuador. Y los polos, el polo norte y polo sur. Es fácil ver que, pues, si es una foliación singular riemanniana, porque solo tenemos un vector tangente que se va haciendo chiquito, chiquito, y aquí se anula. Y este campo es suave. Y después, si tomamos una geodésica, la verde, que empieza perpendicular en un punto, pues sabemos que las geodésicas son círculos máximos. Entonces, que sea perpendicular quiere decir que es perpendicular a los círculos meridionales. Entonces es un círculo máximo que va del polo norte al polo sur, por lo tanto va a intersectar a cualquier otro de manera ortogonal. Ok, ¿preguntas? Okay. Por el momento no. No. Va. Entonces, vamos a seguir con algunos conceptos más. Entonces, ahora, nuestro espacio base va a ser el espacio cociente, que es el espacio que contiene las clases de equivalencia. Es conocido como el espacio de hojas, y tenemos una función natural que manda un punto, lo va a mandar a su clase de equivalencia, que es realmente la hoja que lo contiene. Entonces, poniendo topología, este es un mapeo cociente, entonces esto induce una topología en nuestro espacio base, la topología cociente, que hace que este mapeo sea continuo. Y esa es la topología que vamos a considerar. Entonces, ahora, cosas que generalmente pedimos de foliaciones singulares riemannianas. Decimos que una foliación singular riemanniana es de dimensión n si una hoja de dimensión máxima tiene dimensión n. Entonces, como las hojas son subvariedades de m, la dimensión de las hojas está acotada por la dimensión de m, entonces podemos hablar de una hoja de dimensión máxima. De codimensión k, si k es igual a la dimensión de m menos la dimensión de f, que es realmente la codimensión
de la hoja de dimensión máxima. Cerrada, si todas las hojas son cerradas, esto quiere decir que son compactas con frontera vacía. Y generalmente esto se pide porque en este caso, con la topología cociente, el espacio de hojas es Hausdorff, que es una propiedad que siempre es bueno tener. Un ejemplo de una foliación no cerrada, que no es, donde no se cumple que no sea Hausdorff, es tomar el toro sólido, perdón, el toro, T2, igual a S1 cruz S1, y tomar una hoja, un flujo irracional, que es una curva dada por, entonces esto lo pensamos en contenido en C2, y aquí vamos a poner E y beta T, E y beta T, con beta irracional. Entonces, esta curva es densa en T2. Entonces, eso implica que al final no tenemos un espacio de hojas Hausdorff cuando hacemos los traslados de la hoja. Entonces, si en el dibujito tenemos el toro y vamos a tener nuestra curva alfa que se está enrollando muchas veces. Entonces, cualquier punto va a tener un punto de la hoja tan cercano como queramos. Entonces, no podemos separar como vecindades bonitas. Bueno. Decimos que las hojas son de dimensión máxima, son hojas regulares, y si no son de dimensión máxima, decimos que son hojas singulares. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, vamos a tener que todas las líneas azules son hojas regulares, tienen dimensión 1, que es la máxima, y solo vamos a tener dos hojas singulares, los polos. Y para encontrar el espacio de hojas, lo que hacemos es que cada círculo azul va a corresponder a un solo punto, una clase de equivalencia, y van a estar acomodadas en orden hasta que llegamos al polo norte, hacia arriba, y hacia abajo vamos a llegar al polo sur. Entonces, vemos que el espacio de hojas es un intervalo cerrado. Y además también en este caso va a ser homogénea esta foliación porque va a estar dada por rotar la esfera en dirección, en la dirección que es perpendicular al eje polo norte-polo sur. Ok. ¿Preguntas? No, va bien. Oye, y si dices que las variedades, que las hojas sean variedades con frontera diferente del vacío, ¿se pone muy feo? Pues en general no han sido consideradas porque, o sea, ahí probablemente tu variedad tenga frontera y tendrías que ver cómo se está haciendo compatible todo. Generalmente más bien se busca justo que sean como subvariedades bonitas. Sí. Entonces, la verdad no ha sido considerado. Como que no sabemos ni qué tan feo ni qué tan bonito. Va, ok. ¿Había otra pregunta? No, no había otra. Ok, entonces ahora voy a definir algo que se llama la foliación infinitesimal de una foliación singular riemanniana con hojas cerradas y fijamos un punto de nuestra variedad. Consideramos la esfera normal en P de la hoja
L de P. Esto lo que quiere decir es que estamos tomando el espacio tangente en P y nos estamos fijando en las direcciones que son perpendiculares a las direcciones tangentes. Y tomamos la esfera unitaria. A ver, ¿cómo estuvo eso último? O sea, tomo la esfera y luego, ¿cómo? Tienes tu hoja, que es una subvariedad. Va a tener un espacio tangente. El azul es el tangente a la hoja, en el punto P. Pero después tienes el espacio tangente en P, ¿no? Entonces puedes utilizar la métrica para encontrar un espacio ortogonal. Este es el espacio normal a la hoja en P. Y solamente tomas las direcciones que están a distancia 1. ¿No? Y esta es tu esfera normal. Oh, ya, gracias. Entonces ahora consideramos la imagen de esta esfera bajo el mapeo exponencial en P. Podemos asumir que el radio de... O sea, si esto no está... Si esta esfera no está en el dominio del mapeo exponencial, en el radio de inyectividad podemos rescalar. No pasa nada. Y ahora intersectamos las hojas de la foliación con esta nueva subvariedad. Y eso nos da una nueva, bueno, y tomamos las primágenes bajo otra vez el mapeo exponencial de estas componentes y estos van a caer en nuestra esfera normal. Y eso nos da una foliación singular sobre la esfera. Y es un teorema de Molino, Pierre Molino, que esta foliación va a ser una foliación singular riemanniana respecto a la métrica redonda cuando vemos a la esfera en el espacio euclidiano. Y también Molino demostró que esta construcción no depende del punto que hayamos tomado en la hoja, solamente va a depender de la hoja. Es decir, que si tenemos la hoja y tenemos aquí un punto P, tenemos aquí el punto Q, tenemos aquí S de P y S de Q, las foliaciones que vamos a ver son las mismas. Y a esto se le conoce como la foliación infinitesimal de la hoja. Entonces esto nos lleva a estudiar, o sea, esta construcción nos está indicando que las foliaciones en esferas redondas son importantes, aparecen como modelos locales. Entonces voy a decir un par de cosas sobre estas foliaciones. Es más como divulgación que necesario para la plática. Entonces, el estudio de foliaciones en esferas redondas tiene ya mucho camino hecho. Empezó, bueno, desde antes, pero Elie Cartan lo hizo de manera sistemática. Empezó a estudiar foliaciones de codimensión 1 en esferas redondas. Tengo una duda. O sea, esto que está pasando con la esfera normal y así, ¿no te permite como definir una trivialización local de la foliación? Así como decir, pues una vecindad de esta hoja es en realidad un producto de un abierto como normal a la hoja por algo así. Sí, más adelante, justo, o sea, aquí nada se agarré con un cachito de la hoja. Pero ¿qué pasa si la hoja fuera como cerrada? Puedes ver como cosas raras. Y eso lo vamos a ver más adelante para describir una vecindad tubular. Pero sí juega un papel importante, pero falta más información. Ok. Gracias. Después de esta pausa en esferas, vamos a entrar en eso. Gracias.
Entonces, bueno, al final, con trabajo de Cartán desde los 30s y ya en los 80s, se logró demostrar que todas estas foliaciones de codimensión 1 en esferas redondas van a tener como espacio de hojas un intervalo cerrado de longitud pi entre g, con g uno de estos números, 1, 2, 3, 4, 6, que es parecido al primer ejemplo que les puse. En ese caso, g es igual a 2. Y Cartán demostró que si G es 1, 2 o 3, entonces la foliación es homogénea dada por un grupo de transformaciones ortogonales. Pero en el caso de dimensión 4, justo Ferus, Karger y Münzer demostraron que hay un número infinito de foliaciones homogéneas y no homogéneas. Y todavía hay un caso que no se sabe si es homogéneo o no homogéneo. Entonces ese es como el problema de clasificación de esferas de codimensión 1 en esferas redondas, determinar si es homogéneo o no homogéneo. Y para G igual a 6, hay dos familias de foliaciones. Una ya se sabe que es homogénea y la otra no se sabe si es homogénea o no homogénea. Ese es un problema que sigue abierto. Entonces, también Radetzky, en su tesis doctoral, estudió un poco estas foliaciones, ya no con codimensión fija, sino en general, y demostró que si la dimensión de las hojas es pequeña, es a lo más 3, entonces la foliación estaba por una acción de un grupo de Lie. Pero también, usando las ideas de Ferus, Karger y Münzer, demostró que existe en general, en dimensiones altas, una familia infinita de foliaciones singulares riemannianas que no son homogéneas. Entonces, bueno, también esto lo vamos a hacer más adelante. Una foliación en la esfera induce una foliación singular riemanniana en el disco cuando consideramos al disco como el cono de la esfera. Entonces, la idea es que si tenemos aquí nuestra esfera y tenemos nuestra foliación, tomando el cono, que es como proyectar todo hacia el vértice, vamos a tener nuevas hojas. Y Radetzky también demostró que en general estas foliaciones en los discos euclidianos se descomponen como productos, donde vamos a poder encontrar un disco que, pasando por el origen, que solo va a tener como hojas puntos, y una hoja que... Y el complemento ortogonal, que es este disco, solo va a tener hojas de dimensión positiva. Ay, yo quería hacer ahí una observación que es bien bonita. Bueno, ya saben que yo estoy ahí metido con lo isoparamétrico. Realmente este resultado de Radetzky es bastante simpático porque lo que les dice es que si ustedes, más bien les está dando ejemplos de cosas que no son foliaciones isoparamétricas en la esfera y no son foliaciones dadas por acciones de grupo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una foliación isoparamétrica de codimensión mayor que 2 en la esfera, resulta que todas esas son homogéneas. Entonces aquí les está dando un montón de ejemplos que dice que no tiene nada que ver con las foliaciones isoparamétricas, y está bastante simpático, a pesar de que la construcción es más o menos parecida usando sistemas de Clifford y no sé qué tanto, pero es una cosa bastante, bueno, se me hace bastante bonita e impresionante estos ejemplos. Bueno, ya, te los regreso, Diego, perdón. Gracias. Sí, entonces, este teorema de Radetzky al final nos está diciendo que si tenemos una foliación en el disco, se puede reducir de cierta manera, pero puede suceder que este disco no exista. Cuando, por ejemplo, aquí esta foliación ya no se puede reducir, porque ya todas estas tienen dimensión positiva. Pero bueno, es solamente
fue como la pausa en esferas redondas. Y vamos a... Ay, creo que copié la presentación que no estaba completa. Entonces, bueno. Entonces, ahora regresamos a vecindades tubulares. Entonces, tenemos la idea de que con la esfera perpendicular y la foliación infinitesimal vemos cómo es la foliación alrededor del punto P. O sea, tenemos este dibujito. Tenemos nuestra hoja, tenemos la esfera perpendicular, tenemos las otras hojas que están intersectando de alguna manera a nuestra foliación y eso se está viendo así. Nos está diciendo cómo es la foliación localmente alrededor de P. Pero el problema que podemos tener es que las hojas se pueden enredar alrededor de una hoja fija. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto. Tomamos un rectángulo cerrado y foliamos por hojas horizontales. Y hacemos la identificación de cambiar la orientación en los bordes para obtener una banda de Mobius. Y aquí vamos a tener como, nos vamos a fijar en esta hoja, que es la hoja central del rectángulo. Entonces, aquí, si fijamos un punto, P, y nos fijamos en el espacio normal, solo vamos a tener como dos hojas la foliación infinitesimal. S de P es igual a S0, que son 2 puntos. Y como las hojas son conexas, solo tenemos como hoja este punto y este punto. Entonces, ahora, ¿cuál es esta idea de que las hojas se enredan alrededor de una hoja fija? Vamos a ponerle una orientación a la hoja central. Tomamos nuestro punto P, tomamos una dirección perpendicular, que podemos asumir que está tocando la frontera de la hoja, y vamos a mover el punto P a lo largo de la hoja roja. Y vamos a llevar el vector. Entonces esto va a seguir apuntando hacia la frontera, pero aquí cuando pasemos el twist, va a seguir apuntando hacia la frontera, pero es como el otro lado, que es, bueno, aquí solo hay un lado, ¿no? Pero cuando regresamos a nuestro punto inicial, pasamos de la hoja que está arriba en la foliación infinitesimal a la hoja que está abajo en la foliación infinitesimal. Entonces, esto realmente nos está diciendo que las hojas de la foliación que habíamos dado por el cilindro se están enredando como 2 veces a lo largo de la hoja roja. O, dicho de otra manera, que una vuelta en la hoja roja corresponde a media vuelta en las otras hojas. Y esto se ve también en el espacio de hojas. Cuando tomamos el espacio de hojas, va a ser un intervalo cerrado, pero no va a ser todo el intervalo cerrado, sino aquí va a ser solo un medio intervalo, y este punto frontera va a corresponder a la hoja roja, y va a tener asociado como un punto orbifold-reflector, lo cual quiere decir que tiene como punto orbifold asociado el grupo Z2. Bueno, entonces la idea aquí es que para una punto P en la hoja, 2 hojas distintas en la foliación infinitesimal puede estar contenida en la misma hoja de F, que es esto que se ve. La frontera es una sola hoja, y esta hoja infinitesimal está contenida en la misma hoja que esta hoja infinitesimal. Entonces, como que necesitamos algo que nos ayude a llevar la cuenta de cuáles hojas de la foliación infinitesimal están contenidas en la misma hoja en la foliación grande. Entonces, a esto se le llama la launomía de la hoja. Entonces, formalmente, lo que tenemos es una representación del grupo fundamental de la hoja en el grupo de isometrías foliadas de esta foliación, que realmente es, tomamos el grupo fundamental, lo mandamos a su imagen, que es un subgrupo de transformaciones ortogonales,
pero tal vez no es, tal vez tiene un núcleo. Entonces, a este grupo y el núcleo es como información suficiente para poder decir cuál es la vecindad tubular de la hoja, junto con la foliación infinitesimal. Y también decimos que una hoja regular es principal si su holonomía es la representación trivial. Entonces, en este ejemplo, la holonomía de esta hoja es Z2, y aquí realmente tenemos Z, que es el grupo fundamental del círculo, y aquí tenemos como núcleo 2 veces Z, que corresponde a que estamos solo necesitamos darle 2 vueltas a esta hoja para dar una vuelta completa en las hojas cercanas. Pero en el ejemplo de la esfera que les di al comienzo, aquí podemos convencernos de que todas las hojas tienen foliación, tienen holonomía trivial, porque si tomamos una dirección perpendicular, necesitamos una vuelta completa para dar una vuelta aquí arriba. Entonces, aquí la holonomía de la hoja es trivial. Bueno, entonces, bueno, también esto es como solo aparte, para quienes esto les diga algo, la dimensión de las hojas y el tipo de holonomía estratifican al espacio de hojas MF. Entonces, y ahora sí va relacionado a tu pregunta, Mauricio. Entonces, ya con esto, con la holonomía y la foliación infinitesimal, podemos decir que es una vecindad tubular, que se le conoce como el teorema de la rebanada, y fue probado por Méndez y Radetzky. Si tenemos una foliación singular cerrada, una vecindad tubular de una hoja F es foliada difeomorfa a este espacio, donde P es una haz principal respecto a la holonomía, que es realmente un espacio cubriente, porque la holonomía es un grupo discreto. Y esta notación, para quienes no la conozcan, quiere decir que tomamos el producto y matamos por la holonomía, porque vamos a tener una acción de la holonomía en P y una acción de la holonomía en la esfera. Y como corolario, obtenemos que para una foliación singular riemanniana, el espacio de hojas es localmente un espacio de Alexandrov, y una bola cerrada de radio lo suficientemente pequeño, centrada en esta hoja, es homeomorfo a tomar el cono de este cociente. De tomar primero la foliación, la esfera normal, tomar el cociente por la foliación infinitesimal y después tomar la acción que queda por la holonomía. ¿Preguntas? ¿Dudas? Oye, pero, perdón, ahí, o sea, ¿te estás suponiendo que M tiene curvatura acotada? No. Entonces como que va variando la corta en la curvatura de Alexandrov o algo así. Sí, aquí es localmente. Okay. O sea, es una vecindad chiquita. Si M fuera, por ejemplo, compacta o M tuviera curvatura acotada, tendrías una cota uniforme y podrías decir que globalmente todo el espacio de Alexandrov, todo el espacio de hojas es un espacio de Alexandrov. Pero aquí esto es suficiente para decir que al menos en una vecindad chiquita vas a ver un espacio de Alexandrov. O sea, localmente, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que se vale la propiedad T en una vecindad abierta? En una vecindad cerrada chiquita, sí. Cerrada. Sí. Pero no, bueno, supongo que ahí el problema es la completez, ¿no? Para poder decir que no es algo global o algo así. No, o sea, justo aquí el asunto es que no puedes, o sea, con esto no puedes dar una cota global, solamente local. O sea, puede que se te vaya menos infinito la cota global, ¿no? Cuando intentas hacerlo, dar como una curva. Sí. Cierto. ¿Eso ustedes lo probaron? Esto de acá, no, esto es, o sea, es como un ejercicio nada más de entender esto.
veces. Es porque una vecindad tubular va a corresponder a una hoja, a una bola cerrada en el espacio de hojas, y pues solamente ves como dónde está mandando la foliación, y te queda justo esto. Entonces, en general, el espacio de hojas de una foliación cerrada es localmente un espacio de Alexandrov, como la idea. Para quienes no conozcan, bueno, Mauricio ya vi que sí, pero para quienes no sepan qué es un espacio de Alexandrov, la idea es que existe una vecindad U lo suficientemente chiquita, contenida en X, y un número real, K, tal que cualquier triángulo en U es más gordito que el triángulo tilde, determinado por los lados en la superficie de curvatura constante, que es lo que Jesús se refería como la condición T. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un triángulo esférico, se va a ver más gordito que el triángulo euclidiano. Tiene S2. Entonces, no estoy dando la definición de qué quiere decir gordito, es como la idea intuitiva. Entonces, dado un punto en un espacio de Alexandrov, podemos definir el conjunto de direcciones tangentes a X en este punto X y determinar la esfera unitaria llamada, que es conocida como el espacio de direcciones, que se denota así. Y un teorema de Perelman dice que una bola de radio epsilon alrededor de X, para epsilon suficientemente chiquito, es homeomorfo a tomar el cono de esta esfera, de este espacio de direcciones. Pero en general, pues, sí es diferente de la esfera. Entonces, por ejemplo, si tomamos como X la suspensión de RP2, la idea es que tenemos aquí RP2, y lo estoy dibujando como un círculo, y tomo la suspensión, y si me fijo en X en este punto, lo que estoy viendo es el cono, o sea, como direcciones tangentes. Aquí estoy viendo solamente el cono sobre RP2, entonces el espacio de direcciones va a tener que ser RP2, y esto es distinto de S2. Entonces no son como variedades, pero son casi variedades estos espacios de Alexandrov. Y con esto podemos definir de manera recursiva cuando un espacio de Alexandrov tiene frontera. Entonces vamos a decir que X tiene frontera si, solo si el espacio de direcciones tiene frontera para algún punto X. Y así vamos recursivamente, porque ahora podemos tomar un punto aquí, en el espacio de direcciones, fijarnos en su espacio de direcciones y ver si este tiene frontera, y así sucesivamente. Hasta que llegamos a algo. Vamos a terminar porque la dimensión del espacio de direcciones es 1 menor que la dimensión de X. Entonces, aquí en cada paso vamos bajando de dimensión hasta que vamos a llegar a algo de dimensión 1. Entonces, y los espacios de Alexandrov y X tiene dimensión 1. Sabemos que va a tener que ser un intervalo, o un rayo, si es abierto, o un círculo. ¿Y qué pasó? Aquí está. O una línea o un círculo. Aquí es una línea infinita. Entonces, pues sabemos exactamente quién es el que tiene frontera. Ok, entonces, con esto existe la siguiente conjetura. Ahí no puedo encontrar quién había hecho la pregunta, pero dice lo siguiente: si tenemos un espacio de Alexandrov y tiene frontera no vacía, es
esta frontera un espacio de Alexandrov otra vez. Para variedades, pues es cierto, ¿no? Pero para espacios de Alexandrov está abierta. Y aquí entra Grove, Moreno y Petersen en 2019. Demostraron que si se tiene, aquí me faltó otra vez, el espacio de hojas de una foliación singular riemanniana, entonces la frontera es un espacio de Alexandrov. Entonces, como que esta conjetura es cierta para espacios de hojas. Y esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo un espacio de hojas tiene frontera no vacía? Entonces, hay que recordar que el espacio de hojas, el espacio de direcciones del espacio de hojas es esto. Entonces, para poder resolver esta pregunta es suficiente estudiar esta foliación. ¿Por qué? Porque este es un grupo discreto, entonces solamente en ciertas dimensiones va a poder generar frontera cuando actúe como un reflector. Pero en general las componentes de frontera se van a ver acá. Entonces hay que estudiar el cociente de esferas redondas. Y bueno, veo que ya quedan 5 minutos más o menos. Entonces ya voy a ir cerrando. Si tenemos una foliación singular riemanniana y tenemos una subvariedad, decimos que es una presección de F. Si n es totalmente geodésica y completa, para todo punto en M tenemos que la intersección de la hoja porque pasa por P con N es distinto de vacío, es decir, N intersecta todas las hojas y una condición geométrica. Y si tenemos un punto que está en una hoja regular, que es esta notación, y está en N, se va a cumplir que el espacio normal a la hoja en M está contenido en el espacio tangente en N. Entonces, como un ejemplo muy general, podemos dar una acción por grupos de Lie. Tomamos un punto regular y denotamos su grupo de isotropía por así. Son todos los elementos en G que fijan al punto. Y si suponemos que este grupo es distinto del trivial, podemos definir N como lo siguiente. Tomamos todos los puntos regulares, tales que la órbita bajo este nuevo grupo es solamente un punto. Ay, ¿qué pasó acá? Perdón, no sé cómo a cancelar. Entonces, esto nos da un conjunto y tomamos la cerradura, y esta es la subvariedad que estamos buscando para esta definición. Entonces, la idea es que si tenemos una acción de un grupo de Lie con isotropía principal no trivial, vamos a tener una reducción. Otro ejemplo es que si f es de codimensión 1, entonces n es la variedad integral del campo normal a la hoja, y aquí el ejemplo es la esfera otra vez, que les puse al comienzo. Aquí tenemos como nuestro espacio de hojas, y la idea es que vamos a tomar a n como el círculo máximo, un círculo máximo que pasa por los polos norte, por el polo norte y sur. Que es justo este ejemplo. Entonces, aquí, esta es nuestra n. ¿Por qué puso otra vez la definición?
Ok, entonces aquí es donde voy a terminar. Entonces, si tenemos una presección, en una variedad de curvatura seccional positiva, entonces el espacio de hojas tiene frontera no vacía. Y esto es como, había preparado como la demostración de esta prueba, pero va a tomar más de 10 minutos. Entonces aquí es donde termino. No sé, igual y si los demás gustan ver la prueba o qué dicen, como desee el público también. Por mí sí. Vamos a verla. Sí, estará bien. Pues sí, ¿no? Ya ves, Diego, ahí está, te aclaman. Ok, entonces vamos a dar como la idea de la prueba. Entonces, lo primero es que vamos a tener que en general la presección de una foliación singular riemanniana tiene dimensión menor que el espacio de hojas. Bueno, esto es más como información. A ver, prueba. Bueno, ya, esto es para fijar ideas. Si n es igual a la dimensión del espacio de hojas, decimos que es una foliación polar. Y en este caso, va a existir un grupo de isometrías, tal que vamos a tener el siguiente diagrama. Vamos a tener nuestra presección, vamos a tener la inclusión, y aquí tenemos la proyección en el espacio de hojas. Y aquí tenemos matar por esta acción restringida n, y aquí vamos a tener una función inducida por la inclusión. Entonces, el teorema es que esto es una isometría. Entonces, al espacio de hojas lo estamos como reduciendo al espacio de órbitas. Y esto, algo parecido va a suceder en general para presecciones de cualquier dimensión. Entonces, solo recordar que si tenemos una función entre dos espacios métricos, decimos que es una submetría si manda la bola de radio epsilon en la bola de radio epsilon de la imagen. Por ejemplo, cualquier proyección. Tenemos aquí la bola y proyectamos solamente en el plano, nos va a quedar el circulito, el disquito. Entonces, esa es como la idea. Entonces, aquí, primero si tenemos una presección, vamos a tener una nueva foliación singular riemanniana dada por tomar las componentes conexas de la intersección de n con las hojas de f. Entonces, esto nos da una nueva foliación singular riemanniana, y el mapeo de inclusión va a inducir una submetría entre el espacio de hojas con fibras discretas. Entonces, se está viendo como casi un cubriente, digamos. Lo que vamos a ver es como algo así que se está proyectando sobre la bola de radio epsilon, una unión disjunta de bolitas localmente. Entonces, después también vamos a tener como la siguiente reducción. Si tenemos una presección en una foliación cerrada, entonces para todo punto P, el espacio dado por tomar el espacio normal de la hoja e intersectarlo con n, es una presección de la foliación infinitesimal. Y en general vamos a tener que la dimensión de este espacio va a ser menor que la codimensión de la hoja, porque este espacio está incluido en este. Pero por la condición de presección, si tenemos un punto regular, vamos a tener que de hecho estos dos espacios coinciden. Y vamos a tener
tomando este como el espacio normal, con el disco contenido acá, vamos a tener localmente una submetría entre estos espacios. Y queremos continuar como con este proceso de encontrar una nueva reducción para nuestro BDP. Entonces, aquí, pues, la idea es que tenemos nuestra N. Entonces, las hojas acá van a ser solamente puntos. Y vemos que, en general, acá, este es nuestro espacio normal. Pero en el polo, lo que vamos a tener es el espacio normal en S2 del polo norte. Se va a ver así. Y aquí vamos a tener como nuestra subvariedad N, que es realmente, va a ser como nuestro BP en el polo norte. Y vamos a ver como otra vez esta reducción en solamente puntos. Entonces, algo que vamos a necesitar utilizar es algo que se llama la foliación dual. Si tenemos una foliación singular riemanniana, definimos la foliación dual, es F gatito, de la siguiente manera. Tomamos un punto P y la hoja que pasa por P va a consistir en todos los puntos Q en M, tal que existe una geodésica perpendicular a LP que pasa por L de Q. Entonces, otra vez, por ejemplo, tenemos otra vez la esfera, tenemos aquí el polo norte, y ahora consideramos todas las geodésicas que emanan de este punto, son los círculos, grandes círculos, y estos van a intersectar a todas las hojas de manera perpendicular, y además generan a todo M. Entonces aquí vemos que la hoja del polo norte es todo S2. Y esto sucede en general en curvatura positiva. Es un teorema de Wilking que dice que si tenemos una foliación singular riemanniana en una variedad completa con curvatura seccional positiva, entonces para cualquier punto la hoja dual es todo M. Y eso es algo que vamos a usar más adelante en la demostración. De hecho, para probar este lema, si tenemos una presección de una foliación cerrada en una variedad completa con curvatura seccional positiva, entonces existe un punto tal que la dimensión de este espacio tiene que ser menor o estricto que la codimensión de la hoja. A ver, sí. Entonces, ¿cómo se demuestra este lema? Suponemos que va a ser por contradicción. Supongamos que no sucede, que siempre la dimensión de este espacio va a ser la codimensión de la hoja. Es esta. Entonces, como este es un subespacio de que tiene la misma dimensión que el espacio total, esto implica que como espacios tienen que ser el mismo, espacios vectoriales. Y además, como este espacio está contenido en TPN y N es totalmente geodésico, se sigue que cualquier geodésica perpendicular, que tiene que estar contenido acá, está en N. Esto quiere decir que la hoja dual está contenido en N. Es justo lo que puse. Pero como tenemos curvatura positiva, por el teorema de Wilking, sabemos que esto sucede. Y esto nos genera una contradicción porque asumimos que N es una subvariedad propia de M. O sea, la dimensión de N es menor que la dimensión de M. Disculpa, Diego. Ahí en el tercer punto, ¿cómo puedes explicarlo de nuevo? Sí.
Si tienes una de estas geodésicas que es perpendicular a LDP, quiere decir que su vector tangente en 0 está contenido acá, ¿no? En este. Ajá. Pero este es igual a este. Y como este espacio es la intersección, BDP también es un subespacio del espacio tangente. Entonces, quiere decir que el vector tangente a la geodésica en 0, el vector dirección, es tangente a n. Pero n es totalmente geodésico. Entonces, quiere decir que la geodésica original que tomaste tiene que estar en n. Completa la imagen. Completa. Las geodésicas están determinadas por el punto y su dirección inicial, ¿no? Sí, claro. Entonces, y Sí, ya, ya. quiere decir que las geodésicas de n son geodésicas de m. Entonces, cuando te fijas en la geodésica en n generada por la dirección tangente de g y p, te daría como otra curva en m, pero como n es totalmente geodésico, tiene que ser una geodésica de m, entonces tiene que ser igual a gamma. Sí, ya, ya. Sí, entonces, Ok. Ok, entonces con esto ya podemos demostrar el teorema. Entonces, si tenemos una persección no trivial, entonces queremos ver que el espacio de hojas tiene frontera. Y para esto, primero utilizamos el lema anterior. Entonces va a existir un punto tal que la dimensión de este espacio tiene que ser la dimensión menor que la dimensión de este espacio, que es la codimensión de la hoja. Y ahora consideramos esferas unitarias. Entonces vamos a tomar la esfera unitaria en este espacio. Y esto va a ser una presección de esto por uno de los teoremas anteriores. Esta es una presección de este espacio para la foliación infinitesimal. Entonces, cuando vamos a esferas unitarias, esta es una presección de esto. Y además, utilizamos aquí la reducción de Radetzky, que esta esfera se va a descomponer como una esfera que va a estar foliada solo por puntos. Aquí debe ser Q, perdón. Join con otra esfera que va a tener hojas de dimensión positiva. Entonces, esta presección nos va a dar una presección N1 de esta nueva foliación. Y vamos a tener que L es estrictamente menor que la dimensión de M. Entonces, como que tenemos una presección de un espacio de dimensión menor. Y esta tiene curvatura positiva. Entonces podemos otra vez aplicar como todo este razonamiento de aquí a acá para obtener una nueva presección. Pero bueno, antes observamos que este es un punto, si solo si esta foliación es trivial. Entonces, si esto fuera un punto, quiere decir que este espacio de hojas, M1 módulo F1 de P, es solo un punto. Pero este es como una dirección perpendicular. O sea, esto corresponde a una dirección en el espacio de hojas. Entonces, nos está diciendo que esta otra esfera, que es SKP, solo tiene como una dirección perpendicular. Entonces, esta esfera corresponde a un espacio a una cara de la frontera. ¿Sí?
Ok. Entonces, si vemos que esto es un punto, vamos a tener ya frontera. Si no es un punto, entonces podemos hacer otra vez el mismo razonamiento. Y este proceso sigue mientras la dimensión de esta cosa sea mayor que 1. Y la foliación no sea trivial. Si este es 1, vamos a llegar a que M1 es la es el ¿cómo era? A ver, si puse más información. Ajá, si M1, entonces tenemos que es el círculo. Y como como las hojas tienen dimensión positiva, vamos a concluir que es la foliación trivial. Y es otra vez el caso de que tenemos frontera. Entonces, eventualmente, vemos que este proceso va a seguir hasta que llegamos a una a una foliación que tiene tiene solo una hoja. O sea, empezamos con una presección y eventualmente vamos a llegar en las esferas perpendiculares, en las esferas normales, vamos a encontrar una subesfera con una foliación de dimensión positiva que tiene una hoja trivial, que es trivial. Y eso nos está dando la dirección normal a la frontera. Esto implica que en la foliación anterior, para un estrato sigma, solo hay una dirección normal, que es el dibujito anterior. Vamos a tener aquí nuestra dirección, aquí vamos a tener nuestro estrato, sigma, que corresponde a SK0 con la foliación por puntos, y solo tiene una dirección perpendicular, que nos está diciendo que tenemos frontera. Entonces, de esto concluimos que cuando restringimos la foliación anterior, vamos a tener que este estrato pertenece a la frontera, y vamos así para arriba, hasta que concluimos que el espacio de hojas tiene frontera. Y bueno, sería todo. Esa es la demostración. Muchas gracias, Diego.